Eh, Vamos a dar comienzo al taller el día de hoy, siendo las 18, pasaditas las 18 horas del día jueves 14 de octubre del año 2021. Quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro. Mi nombre es Carolina Navarrete González, directora de investigación de la Universidad de la Frontera, y dirijo la iniciativa Cátedra en Narrativas del Yo, espacio de investigación y difusión del conocimiento que nace en la conmemoración de los 40 años de la Universidad de la Frontera. El taller del día de hoy forma parte del primer seminario internacional en literatura, cómic y educación, ampliación del canon para la formación inicial y el desarrollo docente en el siglo XXI, diálogos en torno a la ampliación del canon desde la ciencia ficción y la distopía, organizado por investigadoras de destacadas universidades chilenas, como Paloma Domínguez Geria, que se encuentra acá el día de hoy, de la Universidad Diego Portales, de Santiago, Chile, ¿cierto? Victoria Jiménez Arriagada, de la Universidad Andrés Bello de Santiago también, y que les habla desde la UFRO Temuco, novena región de la Araucanía, Chile. Este evento agradece a la Universidad de la Frontera, a la Dirección de Investigación, Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, al doctorado en Ciencias Sociales y su línea de investigación en Estudios Culturales, Discurso y Comunicación, la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, el Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación, la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación, el Observatorio de Prácticas Pedagógicas Aplicadas, la Escuela de Pedagogía, el Club de Lectura UFRO en Literatura de Mujeres, la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, el programa Magíster en Lengua y Comunicación y el Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos de la Universidad Andrés Bello, a RING, Red de Investigadores e Investigadoras en Narrativa Gráfica Latinoamericana, a Revista Sur de la UFRO. Además, este seminario agradece el apoyo de la ANIT al Fondesit número 111-907-99, coser trozos sueltos de uno mismo hacia una poética del detalle en las escrituras del yo, de autoras contemporáneas, 1990-2018, del cual soy la investigadora responsable. Dichos los agradecimientos correspondientes, paso a presentar a nuestra queridísima invitada del día de hoy y facilitadora del taller, Bernardita Ojeda Laboudet. Ella es antropóloga social, trabaja actualmente en el Museo Nacional de Historia Natural, es guionista de cómic, autora de la saga Barúa Rapa Nui, ganadora de premios FIC como Mejor Cómic, Mejor Guionista y Mejor Dibujante. Realizó la colección Bóveda sobre literatura gótica clásica, no traducida al español, para la Biblioteca de Chilenia. Participa ad honorem en el Comité de Recomendaciones Bibliográficas para Bibliotecas Públicas. Realiza informes de lectura para distintas editoriales y particulares. Lleva un blog de recomendaciones de lecturas llamado, ¿cómo se llama el blog, Bernardita? Maldita Berna. Eso, maldita Berna, súper. Y el taller del día de hoy se llama Barúa Rapa Nui, Ecos del Pasado, la historia como viaje en el tiempo. Bienvenida, querida Bernardita, muchas gracias por facilitar este inspirador taller el día de hoy y el espacio es todo tuyo. Hola a todos y todas, estoy muy feliz de participar en este taller, agradezco mucho la invitación y va a ser un taller un poco extraño porque justamente vamos a hablar de ciencia ficción por un lado, cómic por otro, y cómo esto se puede mezclar y se puede conversar de temas como en el caso que voy a hablar ahora, de mujeres y de historia como tal, como esta idea de la historia como viaje en el tiempo. Así que espero que les guste, seguramente voy a dar detalles del cómic, del segundo tomo que se llama Luces y Sombras, que les voy a ir contando más adelante de qué se trata. Y al final voy a proponer una serie como de actividades a propósito del tema del viaje en el tiempo como concepto. Así que estoy muy contenta de que puedan acompañarme en este viaje justamente. Bueno, dentro de la ciencia ficción existe un tipo de narrativa en el cual usualmente escritoras
cuentan de mujeres que viajan al pasado. Es un subgénero dentro de los muchos subgéneros que tiene la ciencia ficción. Tenemos el caso de Octavia Butler con Parentesco, tenemos el caso de Connie Willis con el libro del Día del Juicio Final, y les puse otro ejemplo que usualmente no se considera ciencia ficción, aunque técnicamente es, que sería el de Diana Gabaldon con Forastera, que hicieron justamente la serie Outlander. ¿Cuál es la característica que comparten estas tres historias? Es justamente que las mujeres viajan de su presente a un pasado que comparte algo común. En el caso de Parentesco, la autora que está escribiendo en los años 60 nos cuenta de una mujer que viaja sin motivo aparente a 1861, que es la época de la esclavitud en Estados Unidos. Y ella se ve inmersa, justamente llega a una plantación donde hay esclavos. Y es el choque de ella como mujer negra también, afroamericana, en esta situación de esclavitud que le parece completamente ajena, porque ella viene de Estados Unidos ya en la época de libertades, donde no había como mayor problema. Se enfrenta a un tema que ella solamente conoció por libro. En el caso del libro del Día del Juicio Final de Connie Willis, tenemos a alguien que está ya en un futuro, está en el 2054, y que viaja al siglo XIV, llegando justo en la época de la peste negra de Europa, que viene a documentar justamente esa situación. Y en el caso de Forastera de Diana Gabaldon, es una chica que está cerca de la Segunda Guerra Mundial, después del término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y que viaja a 1743, a la Escocia de 1743, a una rebelión, en este caso, una de las muchas rebeliones jacobitas que pasaban en ese momento en Escocia. Entonces tenemos esta figura en la cual el pasado dialoga con el presente, y estas mujeres llegan además a situaciones de guerra, a situaciones donde hay algún tipo de conflicto bélico. ¿Y qué descubren en estas tres historias? Descubren que curiosamente las condiciones para las mujeres no han cambiado mucho, es decir, prácticamente las situaciones o las condiciones que viven son muy parecidas a las situaciones que ellas viven en su presente. Existe un gran recelo a las mujeres curiosas, independientes, que sepan escribir. De hecho, es considerado muy extraño, y que este viaje en el tiempo, que es un movimiento literalmente tremendo, es un movimiento literalmente en el tiempo de su presente a su pasado, al momento de llegar al pasado descubren que el movimiento físico de las mujeres es muy limitado, es decir, no pueden moverse tan fácilmente como ellas podían hacerlo en su presente, literalmente, están restringidas a un lugar y les es muy difícil moverse de ahí. De hecho, literalmente en el caso de Parentesco, la chica llega a una plantación de algodón y no puede moverse de ahí, no puede escapar de ahí. ¿Cómo se relaciona esto con el cómic Barua Rapa Nui? Es un cómic, es la segunda parte, donde yo quise contar la historia de Isla de Pascua, de Rapa Nui, en el año 1300 después de Cristo, justamente también en un periodo de guerras tribales en la isla. Y tenemos el primer gran viaje, que es justamente contar sobre este pasado de Isla de Pascua, en este periodo que son 1300, 1320 aproximadamente, donde está este periodo también de guerra. Tenemos como este primer gran viaje, estamos en este periodo, que es el pasado. A su vez, el cómic tiene varios viajes dentro de la historia, porque hay una niña que está con su papá. De hecho, la niña, que se llama Magina, que significa luna, está en el mar directamente, está en un lugar abierto, y se contrasta con una tradición que existía en la isla, que son las vírgenes Neru, que son mujeres, en su mayoría, que estaban recluidas en cavernas para que no perdieran el color blanco de la piel. Entonces, las vírgenes están en estas cavernas, encerradas, literalmente en un adentro,
Y la chica, la protagonista, está literalmente en este afuera, que es toda la isla y con acceso al mar y con acceso como a todo, a poder moverse libremente por toda la isla. Otro viaje que tenemos acá es el viaje, entre comillas, entre el mundo normal, que es el mundo donde las mujeres que vivían en la isla en esa época podían, por ejemplo, trabajar en cestería, podían moverse libremente por la isla, recibir esta luz del sol, bañarse, hacer una vida normal, casarse, tener hijos. Y por otro lado, el mundo de las vírgenes Neru era un mundo sagrado, es decir, era un mundo en el cual ellas no podían casarse, no podían tener hijos, eh, no podían hacer muchas actividades tradicionales, y ellas mismas eran consideradas tabú, era algo sagrado, literalmente la piel era muy blanca, las mujeres no podían cortarse las uñas, quedaban con unas uñas larguísimas, tampoco se podían cortar el pelo, y esa misma idea hace que las mujeres terminen confinadas además en su cuerpo, porque obviamente tener las uñas muy largas dificulta hacer cosas sencillas, y tener el pelo muy largo también, o sea, finalmente tampoco eran ellas muy dueñas incluso de su propio cuerpo. Otro paso que sucede en el cómic es el paso de esta niña, que es la protagonista, que se llama Magina, que como la luna va cambiando y pasa en este proceso de niña a mujer. En cambio, lo que pasa con las vírgenes es que justamente permanecen siempre iguales, no se casan, no tienen hijos, y pasan su tiempo llevando un tipo de ritual que se llama el kaikai, que son estos, que también se usa ahora actualmente, que son estas figuras con hilos o incluso con cabello trenzado, que van contando algún tipo de historia, y que se van pasando de virgen negro a medida que se van reemplazando. Van muriendo y van llegando otras personas a las cavernas. Las cavernas son cavernas de muy difícil acceso, y que usualmente las mujeres eran depositadas ahí a través de cuerdas donde las dejaban, y era imposible para ellas volver a salir. O sea, era literalmente recibían la comida y recibían todo desde el exterior, sin posibilidad de poder eh, efectivamente poder salir y recorrer la isla. O sea, estaban confinadas ahí de manera para siempre, literalmente. Y uno de los grandes temas del cómic es contar que la opción de la protagonista finalmente es irse de la isla. Hay muchos estudios que dicen que así como la gente de Rapa Nui llegó desde las otras islas del Pacífico, desde Polinesia, también el proceso fue desde Isla de Pascua hacia las costas de Chile. De hecho, la gallina polinésica, la gallina que da estos huevos azules, las coyoncas, son gallinas polinésicas finalmente, que comprobarían este paso de la isla hasta las costas de la Araucanía, del Golfo de Araucanía directamente. Entonces también hay otro viaje de literalmente dejar una isla y hacer un viaje larguísimo, que es justamente por mar hasta llegar a las costas de Chile, que puede parecer muy complejo, y efectivamente es muy complejo. Y el otro viaje que tienen en este caso, que toman la decisión las vírgenes en su minuto, es quedarse en la isla. Porque era un lugar conocido y era un lugar que finalmente había sido su hogar, y que no tenían mucha ambición de querer volver o cambiar. Entonces, tenemos acá esta idea de un viaje al pasado, pero un viaje al pasado que no es tan distinto al presente. Lo que logra la ciencia ficción, o lo que logran estas ideas de viajes en el tiempo, es hacer reflexionar que lo que podemos pensar que es algo que pasó hace mucho tiempo y que ya no se repite, tiene de cierta forma un correlato en la actualidad, aunque uno no lo pueda ver. De hecho, por eso hago el paralelismo entre, por ejemplo, las mujeres esclavas que recogían algodón en Parentesco, en la historia de Parentesco, que es una historia real que efectivamente pasó, y en el caso de las vírgenes Neru, que están en estas cuevas, de hecho esta idea del encierro, construyendo cestería, como
para también pasar el tiempo, porque básicamente estaban encerradas, no podían ver la luz del sol y los días se hacían muy largos. Así como en el caso de las mujeres esclavas, los días eran muy largos porque eran trabajos continuos de sol a sol. En el caso de las vírgenes era un poco como, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llenar todo este tiempo durante el día? Entonces, lo que podemos pensar de este ejercicio de qué pasa cuando viajamos al pasado, es primero pensar a qué lugar vamos, a qué época viajamos a ese pasado, cómo viajamos. El artilugio o la forma de viajar en la ciencia ficción es a través de una máquina del tiempo, como pasa en el libro El juicio final de Connie Willis. En el caso de Parentesco, nunca se explica muy bien por qué la chica viaja. Hay una explicación que dice que ella está conectada con las personas que viven las personas que viven en la plantación donde ella vuelve, como que está conectada a nivel casi como genético, son sus antepasados, entonces ella vuelve de manera, no, sin poder controlarlo. Y en el caso de Forastera, la explicación que se da es que ella toca una especie de piedra, no quiero decir mágica, pero toca una especie de piedra sagrada, y esa piedra la hace viajar al pasado. Entonces, dependiendo de esos mecanismos, es como nosotros también pensamos en cómo se articula este viaje y cómo viaja la gente. Y el otro punto que quise destacar, que es un aspecto que toco en el cómic y que conté de manera muy, muy resumida para, no sé si alguien lo leyó, pero para que puedan leerlo después, es cómo es la situación de las mujeres. Porque muchas veces nos damos cuenta que la situación en verdad no ha cambiado prácticamente nada. Entonces es un ejercicio interesante poder hacer ese pensamiento. Obviamente hay cosas que cambian, pero a medida de cómo le afecta las protagonistas de estas historias, son muy parecidas, son situaciones muy similares. Y básicamente es una forma de presentar la historia haciendo pensar puede ser a los alumnos. Yo lo he hecho esto en clases con alumnos y funciona súper bien, como imaginarse viajar a un pasado incluso, que piensen viajar en la época de sus abuelos, que los chicos consigan fotos de la época, cómo era su casa antes, si antes de su casa había una casa, o era otro lugar, era un parque, era un lugar donde habían plantaciones de cosas, y hacer ese ejercicio resulta muy interesante porque toda esa historia se ve como un continuo y se ve relacionada de manera directa con la experiencia de cada persona. Entonces, yo no me gustaría extenderme mucho, me gustaría, si quieren, obviamente hacer preguntas, quieren consultar, queremos como debatir, porque es un tema que me parece muy apropiado pensarlo como justamente un lugar de trabajo para la clase. Eso. Ahí Paloma creo que, no sé si... Sí, estamos escuchando. Ay, perdón. Sí, ay, a ver, oye, es que estoy como para adentro, porque en realidad es como muy fuerte, como todo. Yo leí Barúa, que de verdad es uno de mis cómics favoritos chilenos, Oh, ciencia gracias. ficción, sí, y bueno, en primer lugar, como opinión, yo conocí esto con la Javi Ribarren, que va a ser la que va a hacer el taller mañana, por esta idea de que uno cuando siempre piensa en ciencia ficción piensa en el futuro, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que es muy bonito este ejercicio que hiciste tú, probablemente porque eres antropóloga también, ¿no? De pensar en el pasado. O sea, si vemos Julio Verne también hace eso, o sea, se puede ir a ambos lados, ¿no? Y por otro lado, el ejercicio de entender la cultura, como hacer una relectura de la cultura en ese tiempo, y si nos hace estas preguntas, claro, también probablemente nosotros mismos también nos ponemos a pensar en cuál es nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal,
mi mamá viene del campo, entonces como que me pongo a pensar en eso, o sea, qué significa, por ejemplo, y mi abuela también era del campo, entonces qué significa esa lógica, y cuál era la situación de las mujeres, que era, por lo menos en los tiempos de, ¿cómo se llamaba? En los latifundios que tenían este sistema como de esclavitud casi, que eran como arrendatarios, pero no eran arrendatarios que les Eran daban... como inquilinos, los famosos Inquilinos, inquilinos. sí. Claro, los inquilinos, ¿no? Pero que también tenían que estar preocupadas de la casa constantemente, eran las que mataban la gallina para que todos comieran. Entonces, claro, en el cómo viajamos, ahí me quedo un poco pegada, ¿no? Porque ahí lo pienso como más el tema de la migración ciudad-campo. Estoy tratando de pensarlo así como cómo sería el ejercicio. Yo hice este ejercicio alguna vez con un grupo curso y fue muy bonito porque la gente escogió, por ejemplo, un objeto de su familia. Entonces alguien dijo, por ejemplo, yo tengo ¿cómo se llama esto? Una peineta para el pelo, que era de mi abuela. Y esa peineta se pasaba a las niñas que se iban a casar, a las mujeres de mi familia que se iban a casar. Y todas la usaban en su matrimonio. Entonces yo le decía, imagínate lo bonito que sería pensar que esa peineta tú la tomas el día de tu matrimonio, la pones y viajas a donde estaba tu abuela, la conoces. ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Cómo viajaría? Entonces, ¿y por qué esa peineta y no otra cosa? Entonces, otra gente decía, por ejemplo, algún objeto preciado que alguien guarde en su casa. Entonces alguien decía, por ejemplo, un collar, un anillo, y son todas prendas, después uno haciendo ese análisis, son todas prendas muy cotidianas, pero muy íntimas. Nadie dijo, no sé, por ejemplo, no sé, pensando así como un libro, o todos pensaban, por ejemplo, un cuaderno, así como un cuaderno de recetas, por ejemplo, él dijo un cuaderno de recetas. Entonces son todas cosas como muy del día a día. Berna, Como... yo quiero agregar ahí también, me parece súper potente lo que estás diciendo, el poder que tienen los objetos de la memoria, ¿no? Y sobre todo relacionados con nuestras subjetividades y con nuestra cotidianidad y con el hábito y los afectos, ¿no? El poder que tienen las cosas minúsculas que tenemos en nuestra casa, ¿cierto? Y cómo eso también relacionado con los ritos, como tú dices, la peineta que usó mi abuela, que voy a usar yo para mi matrimonio, que se la voy a heredar a mi hija y mi hija a mi nieta, y así sucesivamente, ¿no? Ese poder que tiene esa cadena sucesiva que provoca los objetos de la memoria y nos hace como esta unión también genealógica, me parece precioso. Que además es muy bonito porque si uno lo piensa así, ese objeto te permite literalmente viajar en el tiempo. O sea, tú estás viajando en el tiempo con ese objeto que lleva como el recuerdo de tu mamá o de tu abuela. Entonces, ahí también uno ve como una premisa básica de la ciencia ficción, que en realidad el pasado nunca es pasado. O sea, el pasado finalmente está en el presente hoy día y te permite estar en contacto con la gente, en este caso con tu familia, pero puede ser incluso en el caso, por ejemplo, del libro que les mencionaba de parentesco, la chica en realidad está en contacto con todas las mujeres afroamericanas que sufrieron esclavitud. O sea, es algo que trasciende su familia, es algo un poco mayor. En el caso, por ejemplo, del libro del Día del Juicio Final, la chica está en contacto con toda la gente que padeció la peste negra y cómo fue ese proceso como para Europa entera. Entonces, desde esta actividad que puede ser muy sencilla, de que alguien empiece a pensar en este pasado familiar, tú puedes incluso, no sé, pensando lo que decía Paloma de la migración campo-ciudad, incluso como de la migración, había gente que decía, por ejemplo, esa peineta, mi abuela era de Francia. Es una peineta, o sea, uno ahí recientemente toma el contacto y dice, claro, yo o sea, estoy ahora en Chile, pero mi familia viene de otro lugar. Entonces, además, hay otro viaje ahí, hay otro viaje no solamente temporal, sino que también es un viaje espacial, literalmente, es alguien que no está aquí en esta tierra, viene de otro lugar, ¿qué es lo que trae de esa otra tierra? Entonces, muy bonito como trabajar en clase justamente pensando en temas de migración,
temas como de integrar o de ver qué aporta o qué traen las otras personas que yo puedo conocer. Entonces, las veces que lo he hecho, funciona súper bien y se producen unas conversaciones muy bonitas También por lo está, mismo. sí, también estaba pensando, por favor, el resto, si quiere Sí, compartir, hablen, que también estaba pensando en la fotografía, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de mi mamá, mi mamá tiene una sola fotografía de cuando ella es chiquitita, claro. cosa que ahora tenemos el celular y como que ahora todo el mundo tiene millones de fotografías, mi papá también, mi papá tiene una fotografía también de cuando pequeño, de toda la familia, o dos. Entonces también hacer, bueno, y ese, pensándole en la visualidad también del cómic, ¿no? Si Sí, uno trabaja la visualidad, pensar en términos de medio, como en medio fotografía, a diferencia del medio cómic, como los potenciales que tiene el medio, en este caso en fotografía, de retratar un espacio, la ropa, todas son en blanco y negro, ¿no? La nitidez que podían tener la fotografía, que eran como fotografías súper preparadas, o sea, la fotografía que es de mi mamá es una con su hermana, que están las dos tomaditas de la mano y sonriendo con un vestidito, y el de mi papá es como de toda la familia, como en un estudio, entre comillas. mm. Entonces también ese es como un viaje espacial visual que permite ver como los dispositivos, ¿cierto? Sí, por ejemplo, también es muy bonito, por favor, invito a la gente que quisiera decir algo porque yo de repente me entusiasmo y, por ejemplo, es muy bonito en el caso de las vírgenes, que podemos, pensando en el tema de la fotografía, usualmente esas fotografías también son en momentos especiales, son la fotografía en la boda, es la fotografía cuando nace un niño. Entonces, en el caso del cómic, quisimos contar que este proceso de contar historias a través de estos hilos, que yo lo hice, me acuerdo, en el colegio cuando yo estaba chica, y eso también es un medio de contar historias, como que hay una metanarrativa en el cómic en el cual la abuela, en este caso como esta especie de anciana, permite contar esta historia a través de los hilos y que justamente, si se fijan acá, vemos que lo que ella está contando aparece en las sombras de la caverna. Entonces está contando justamente la historia que hay unas guerras tribales que están peleando dos hermanos y podemos ver que ella aparece aquí, la sombra de ella, mirando lo que está contando, pero ella a la vez nos está mirando a nosotros como espectadores y contando la historia. Pero nosotros no la entendemos. Hay mucho lo que pasa en la fotografía también que se pierde porque es un momento estático. Entonces, es un poco lo que pasa acá también, porque vemos este momento, pero si no nos fijamos en la sombra, no sabemos qué nos está contando. Entonces, es muy bonito eso de darle significado a cosas que es lo que pasa, la gracia del cómic es un poco esa. Puedes contar narrativamente, secuencialmente, cosas que están, como en las fotos, por ejemplo, estáticas. Entonces, por eso también el cómic tiene muchos lenguajes distintos, porque permite tener esta como riqueza narrativa, que es interesante. Alguien levantó la mano, dice. Sí, Claudia, Sí, habla por favor. Hola, ¿se escucha? sí. Y gracias. Bueno, primero agradecer la instancia, estoy maravillada, de verdad, y sobre todo, yo no conocía el cómic, así que quedo ahí Ah, pendiente a la lectura, lo agradezco mucho y me llamó mucho la atención además que sea sobre el pueblo Rapanui, porque hay muy poquito también sobre ellos, entonces a veces conocemos mucho más sobre los mapuches y no tanto sobre este pueblo, así que de verdad lo agradezco mucho. Y me llamó mucho la atención algo que tú mencionabas, que es en este viaje que realiza, ¿cierto?, la mujer al pasado, donde se da cuenta de que sus condiciones sociales no han cambiado. Yo siempre, bueno, a mí me gusta harto leer novela histórica,
este viaje, ¿cierto? Transportarse al pasado, y uno siempre como que anhela ser un poco la protagonista, vivir en estos espacios por los vestuarios, etcétera, pero también uno se frena cuando dice, oye, pero, o sea, me habría gustado a lo mejor vivir aquí, pero no haber sido mujer, porque de verdad que es peor, ¿cierto? Pero entonces yo decía, cuando tú mencionabas eso, como que la situación no ha cambiado, y siempre digo, sí, o sea, yo creo que ha cambiado un poquito, pero después uno reflexiona y dice, pero no tanto. Ahí como que tú empiezas a darte cuenta de que, y yo creo que es justamente lo que pasa en Forastera, que ella, eh, a- eh, para nosotros como lectoras de este momento, eh, encontramos que hay mucho machismo en la época actual de ella, pero viaja más al pasado y es mucho peor, y ella misma se confronta con eso, con una nueva pareja donde hay muchas cosas que ella incluso se tiene que frenar, y es consciente de que en ese momento había más machismo, y también como que intenta un poco cambiarlo, pero no. Entonces yo creo que invita también a cuestionarse harto también, a cuestionarse una, ¿cierto? En el espacio también actual, de cómo yo creo que hoy día las mujeres también somos conscientes, más conscientes de que existe todavía ese machismo, a pesar de que obviamente hemos logrado, ¿cierto? Cosas, avances, pero aún está presente, y yo creo que son espacios que uno debate en el día a día, eh, incluso en el mismo hogar, incluso en la misma crianza. Entonces eso me pareció como bien bonito. Y cómo también surge este espacio en el cómic, ¿cierto? De la generación nueva con la generación antigua. Es difícil de pronto, a mí me pasa con mis tías, con mi abuelita me pasaba, con mi suegra me pasa, que también es mayor, que a veces conversamos sobre cosas que claro, que a ella les parecen como normales, y una como que, pero ¿cómo? Como que no se enoja, ¿no? Un poco, pero intentando también cambiarlo, pero también hay que tener cierta comprensión y empatía con que son otras generaciones. Entonces también veo que puede surgir un poco ese diálogo, ¿cierto?, entre esta niña y las vírgenes. Y eso igual me parece interesante, siempre estoy pensando en la escuela, entonces se me imagina como, como una conversación súper interesante entre estas generaciones más jóvenes, y ya incluso la mía, que pueden haber muchas diferencias en la mirada sobre este tema, y cómo ellas también a lo mejor, o los chicos o las chicas, lo enfrentan en sus propias casas, estas diferencias sociales o culturales. Agradecida total, de verdad, muchas Ah, gracias. qué bueno. Lo voy a leer, lo voy a leer. Sí, Eso a quería ver, comentar. te agradezco mucho las palabras. Justamente también algo que yo quise contar en el cómic es que tampoco es una dinámica de buenos ni malos, porque también uno puede pensar que finalmente las vírgenes, hay muchas de ellas que quieren estar ahí por su opción, porque no se quieren casar, porque quieren estar solas en un lugar con solamente mujeres. Entonces es muy bonito que se van dando diálogos, o sea, digo bonito, pero se dan diálogos en el cómic en el cual la chica les pregunta. De hecho, por ejemplo, aparece uno donde ella les dice, ustedes, ¿por qué tienen la piel tan blanca? Y él dice, nunca hemos recibido la luz del sol. Entonces él dice, pero ¿cómo? Nunca. Y dice, qué raro, y ella se imagina cómo sería no recibir nunca la luz del sol, porque ella estaba totalmente quemada por el sol, porque justamente sale, nada, anda con una gallina justamente por todos lados. Entonces es más bien como ese encuentro literal de dos mundos muy distintos, con una niña que toda la vida ha vivido fuera, moviéndose, haciendo cosas, y se enfrenta a que en esta isla, que ella pensaba que conocía porque la había recorrido entera, había un lugar donde había mujeres que nunca habían salido de esta caverna y que siempre habían estado eh, literalmente escondidas. Entonces es muy como de conocer una realidad que no, que desconocía completamente. Entonces muy bonito ese diálogo también, como de ¿qué pasa con ustedes? Son distintas a mí, pero no son tan distintas. Ustedes se ven muy blancas, pero somos mujeres las dos, hay como ese diálogo que también es bien bonito como de poder trabajar o pensar.
ahí creo que hay alguien. Ay. Están preguntando si lo pueden conseguir. Ahí les puedo dar datos donde se puede comprar el cómic, o les puedo mandar los links para que lo vean. Y Sí. una de las grandes dificultades que lamentablemente tenemos ahora que hay, Sí. hay gente de Argentina y Colombia, uno de los grandes problemas del cómic es la dificultad de que llegue a otros países, así que ojalá que puedas dar otros datos para... Sí, se los voy a mandar para que lo tengan, porque es un problema en general de los libros en Chile, o sea, en Latinoamérica, el tema de la distribución. Es muy, muy complejo y es muy difícil, en verdad, todas estas restricciones, pero lo voy a dejar en el chat para que después Paloma lo pueda compartir y lo puedan revisar y leer. Sí. Volviendo a las preguntas que hiciste y con lo que estaba comentando ahora Claudia, uno de los temas que se trabaja mucho en términos de feminismo tiene que ver con la sororidad, no solo pensada entre colegas, ¿cierto? Que es como ahora generalmente uno lo piensa muy también en términos como neoliberales, ¿no? Sino que también la sororidad en términos de como trabajo intrageneracional, ¿no? Lo que se llama ahora. Entonces, en ese sentido, ¿cómo crees tú que se ve eso acá en este cómic? Como... A mí me ha pasado, bueno, yo pasé mi infancia en Isla de Pascua, por eso tengo este contacto con la cultura de Rapa Nui, sin ser Rapa Nui. Me tocó pasar casi 10 años de mi infancia en el colegio, en la isla, y es muy, o sea, algo que yo he visto que siempre se trata de hacer es que las niñas puedan compartir con las abuelas, porque cada vez es más difícil. Por ejemplo, yo no tuve abuelas, mis abuelas murieron cuando yo era muy chica, entonces nunca tuve una mujer mayor a la que preguntarle cosas o saber cosas, por ejemplo, de mi familia. Entonces, algo que es muy útil es el hecho como de poder hacer conversar estas generaciones, que converse como la anciana, la madre y la niña, porque si yo creo que si no hay esta conversación cuando uno es chico, es difícil que después uno entienda, como decía Claudia, creo, la situación que vivieron las mujeres cuando eran más chicas ellas, mayores, y ese diálogo es complejo de hacer. Entonces siento que a veces es como dices tú, la sororidad es fácil de decir como entre mujeres, pero muchas veces se piensa como muy de la misma edad o de la misma generación. Y uno también debería entender que viene desde de la lucha que hicieron mujeres mucho antes que nosotros, de los problemas que experimentaron esas mujeres antes que nosotros también, y justamente el rol de la mujer, en este caso en el cómic, es transmitir ese conocimiento y transmitir lo que ellas saben a las siguientes generaciones. Y las generaciones nuevas, en este caso esta niña, es un poco como a decir, bueno, salgamos de lo conocido, hagamos otras cosas, las cosas se pueden hacer de forma distinta. A veces están estos diálogos, porque no, esta gente, no sé, yo lo veo con mi mamá que me dice, oye, pero esta gente que está, no sé, protestando, es terrible. Y le digo, mamá, ustedes también hacían lo mismo. Y me dice, no, sí, en realidad. Y como que nos da risa porque son volviendo un poco a lo mismo, el pasado sigue estando muy presente. Es como dialoga con el presente de manera constante. Entonces, es divertido porque yo de repente, la única persona mayor que tuve era mi mamá, y le preguntaba, no sé, por las marchas que ella iba cuando era joven, y al final hay muchos puntos de unión con lo que está pasando ahora y con cosas que de repente no se solucionan. Entonces, me parece como interesante que la sororidad sea como a nivel intergeneracional y que le dé voz como a abuelas, madres, niñas, o sea, o mujeres mayores, etcétera, no necesariamente abuelas, pero como eso, siento que esas voces también se escuchan poco, como que siento que se escucha una voz como de gente muy joven y se pierden esas otras. Alguien levantó la mano que creo que... ¿Laura puede ser?
Sí, Ya. soy yo. Quiero decir que esto que estás diciendo sobre este diálogo intergeneracional me parece algo pues hermoso y que no se practica demasiado, porque siempre existe como esta rivalidad entre generaciones, ¿sí? Como que ellos no me entienden, yo funciono así, pero si uno se toma el tiempo de dialogar con esas personas, se va a dar cuenta de que ellos en algún punto pensaron o sintieron lo mismo que nosotros. Y eso es lo mismo, por ejemplo, cuando hablo con mis abuelas, ellas vivieron en contextos muy diferentes, vivieron en el campo, y tuvieron vidas muy difíciles, ¿sí? Y producto de la opresión, hoy en día ya se hablan y pues de algún modo siguen transmitiendo esas ideas. Pero en medio de eso, ellas también reflexionan y no le desean lo mismo a uno. Entonces, esas generaciones desean también el cambio y también nos entienden de algún modo. Entonces, es muy importante permitir esta conversación y plasmarla, porque si bien la situación de las mujeres ha cambiado, aún hay muchas cosas que hay que cambiar y algo que sí se ha mantenido es que todas las mujeres tienen este deseo de cambiar. ¿Mm? Eso es algo que siempre está presente y que ahora se escucha más y que debemos seguir escuchando porque no es algo propio de esta generación, es algo que siempre ha existido y que se le debe dar más fuerza. Eso es súper, súper importante y, por ejemplo, en este ejercicio de que la gente se imagine como viajar al pasado pensando en su familia, realmente uno descubre cosas que son impensadas. Por ejemplo, el caso mío, mi abuela fue de la primera generación de matronas de Chile. Y yo nunca la conocí, pero mi mamá me contaba unas historias increíbles, que ella iba a las casas, que se peleaba con la gente porque pensaban que esto era como de bruja, y esto fue en 1950, tampoco fue hace 100 años. Entonces, es muy bonito que la gente haga ese ejercicio de pensar qué hicieron sus abuelos, qué hicieron sus padres, y como encontrar estos puntos de unión en esta idea como de viajar al pasado. Yo por eso lo quise reflejar en esta viñeta que les puse ahora, donde la mujer más anciana, porque una de ellas dice, pero no entiendo por qué, porque ustedes ven arriba, una de las vírgenes se va con ellos, se va con la niña, con su papá, y decide irse en este viaje que es muy complicado desde la isla hasta Chile. Y las otras vírgenes que se quedan, una de ellas dice, pero no entiendo por qué se va este personaje, es una locura, le dice. Y la mujer más anciana le dice, yo habría hecho lo mismo, lo que pasa es que estoy muy vieja. Entonces, también es como esta idea de pensar que no necesariamente alguien por ser mayor va a tener un pensamiento, entre comillas, retrógrado. Entonces es bonito como esa posibilidad de hacer este diálogo y de esta idea del viaje al pasado para reflexionar sobre lo que estamos viviendo ahora, en este caso particular, en este cómic sobre mujeres y sobre este tema como alejarse de este conflicto tribal que estaba en la isla. Pero hay muchas migraciones y desplazamientos por conflictos, que es un poco lo que quise destacar con los 3 primeros libros también. Entonces, como método de reflexión podría funcionar. Sí, de hecho, cuando te hice la pregunta también lo pensé en términos de la idea de matriarcado, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, este semestre tenía un curso de ensayo. Entonces, unos chicos empezaron de nuevo por el tema de la sororidad, como relacionar el tema del matriarcado y la sororidad. Entonces, querían hacer un ensayo sobre por qué las mujeres como que se embarraban entre ellas mismas, o sea, por qué no había sororidad, ¿no? Y cuando me dijeron eso, yo les dije que están enfocando mal el tema. Tiene que ver con el sistema patriarcal, cómo de alguna manera ha impuesto ciertos patrones de cómo se debe comportar, y eso ha creado competitividad entre las mujeres. Entonces, cuando entendemos que el patriarcado funciona de esa manera, sobre todo el patriarcado liberal, podemos romper un poco con esas barreras, ¿no? Entonces, lo que pasa mucho con los matriarcados, como que las casas, de nuevo pensándolo en el campo, pero me imagino que con todo lo que están hablando pasa muy en general, que las madres son como el núcleo y que el matriarcado no necesariamente va a ser sororo, ¿no? Y esa es como la complejidad y las tensiones que se producen dentro de la familia y de las diferencias generacionales,
y la idea es cómo poder mediar eso, ¿no? Está Tania con la mano levantada. Sí, ya, voy a bajar la manito para hablar. Mira, yo me quedé con algo dando vuelta con respecto a la imagen, a lo que digamos, lo que comentaba la señora mayor cuando dice, yo lo habría hecho, pero no, ahora no, porque estoy muy vieja. Y la verdad es que eso es algo tan repetitivo en todas las generaciones. O sea, yo lo dije hace muchos años atrás, también me lo dije. O sea, yo lo habría hecho, o si tuviese unos años menos, le habría puesto empeño en hacer tal cosa. Y creo que en realidad sigue reflejando lo reprimidas que nos hemos sentido en muchos momentos, ¿ya? Porque tú escuchas a tu mamá, a tu abuela, a la vecina, a las chiquillas que son más jóvenes, que tienen, no sé, que tienen 30 años, que tienen menos incluso, y todas de alguna forma siguen manifestando que en otras condiciones o unos años atrás podrían haberlo hecho. Pero lo cierto es que probablemente no lo habrían hecho porque no sentían la valentía, el agarre, sentían mucha opresión. En cambio, después ya con unos años más de experiencia, tal vez uno se siente al menos con una libertad de pensamiento más amplia para atreverse a decir, mire, yo sí lo habría hecho, o yo sí quería hacerlo, aunque no haya podido. Y bueno, en realidad me volvió atrás efectivamente, como otro ejercicio más que estás aplicando, porque he estado ejercitando todo el rato con todas las cosas que has dicho. O sea, aprovecho de mencionar que cuando he ido a la casa de mi mamá, ella tiene muchos, que nosotros le decimos los cachureos, pero en realidad son recuerdos. O sea, tiene unas tacitas que ocupábamos nosotros cuando éramos chicas, o sea, unas tazas de plástico, y tú ves la taza de plástico y te acuerdas cuando tomabas once, y te acuerdas del verano y te acuerdas de muchas cosas. Unas teteritas, no sé, muchísimas cosas que guarda, que almacena y que es imposible no trasladarse, e incluso sintiendo el olor a la casa. O sea, a veces tú sientes algunos olores y dices, esto me recuerda a, pero no lo dices, pero sí ya te trasladaste a algún momento, bueno, malo, más o menos, pero que sí te llevó a un momento diferente y reconstruiste la historia. Aprovecho de decir también que con los relatos de personas mayores, yo también tampoco tuve la oportunidad de disfrutar con mis abuelas, pero sí con señoras mayores y con mi mamá también, que ya tiene 87 años, y muchas veces se acuerdan de su historia, de cuando iba al colegio, que mi mamá estaba en el campo, y que a ella le encantaba ir pisando las pozas de agua, ¿ya? Iban con chancletas nomás, o a veces a patita pelada en esa época, pero era difícil no imaginarse a ella chica. Tampoco tenemos fotos, creo que existe una foto donde ella tenía como 6 años, que no sé dónde se rescató, pero es la única foto, y es difícil reconocerla a ella ahí. Así que, oye, me ha encantado los ejercicios, que tal vez no los planteaste directamente, imagínense esto, pero sí he estado todo el rato moviéndome en distintos espacios y tiempos. Así que bien, entretenida, y gracias por el ejercicio eh, de remover la memoria. Eso. Muchas gracias por... Yo creo que en general, como ejercicio, es muy bonito
también como, pues la gente dice, no, que no quiero pensar en el pasado, el pasado muchas veces duele también, no es tan sencillo, pero es bonito pensar que en este proceso, pensar en estos viajes al pasado, en realidad uno está pensando en lo que vive ahora. Entonces, tampoco es como un ejercicio inútil de querer viajar y de sufrir y pasarlo mal, que la gente lo pasó tan mal, que puede ser, sino que también es ver cómo estamos ahora, cómo se ha cambiado en algo, y qué se puede seguir haciendo en el futuro, como este ejercicio de la ciencia ficción que es futuro, pero también está conectada con este pasado, con este presente. Entonces, bonito como no cerrarse a que pensemos solo en el futuro, que el futuro también se ve súper apocalíptico y súper terrible, sino que también está como conectado a un pasado que muchas veces es bonito también, y cómo eso se arma en esta especie como de hilo. Me gusta pensar en estos hilos que tiene la señora mayor aquí en el cómic, estos hilos ahí que conectan el pasado con este futuro. Entonces, es un taller atípico porque, claro, comentando del cómic, a lo mejor muchos no lo han leído, pero justamente quería evitar como hablar solamente del cómic y la narrativa, como para que también pensáramos en esta idea del viaje al pasado como la historia, como un eco del pasado. Así que les agradezco mucho el interés y la conversación. Ahí, alguien dijo algo. Ahí Jennifer Exacto, dice, exacto. claro, también es revolucionario imaginar futuros lindos. Sí. Sí. De hecho, es más difícil imaginar futuros lindos. Lo fácil es imaginar futuros apocalípticos. Entonces, una ciencia ficción que sea, una ciencia ficción que sea esperanzadora también es revolucionaria y que se construye desde este pasado también. Así que es bonito hacer ese ejercicio también con los alumnos, como cómo sería un futuro bonito. No todo puede ser terrible. Así que yo creo que estamos en la hora, ¿o no? Yo estoy hablando así como súper entusiasmada. Claro, como un retrofuturismo, exacto. No, estamos bien en la hora. Sí, ya, qué bueno. Sí, estamos súper bien. Sí. Ya. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguna pregunta? ¿Algo para ir cerrando? Dándole las gracias a Berna, por supuesto. No, de nada. Ya con que la gente se quede así como pensando muchas cosas, yo soy muy feliz. Sí, y con muchas ganas de leerte también. Bueno. Berna, te iba a consultar este libro que también lo encontré súper, o sea, me parece muy interesante. Yo tampoco leo cómics, pero por el hecho de ser también de Rapa Nui, que es más escaso, muchísimo más, ¿dónde se puede adquirir? Les voy a dejar el enlace de la editorial que lo vende como de manera directa. Voy a ver cómo, aquí está el chat. Si me acuerdo. Ahí les mandaron el PPT. Debería ser acá donde se puede comprar. Si no, les voy a mandar el enlace de los PDFs para que lo vean. Qué bueno, gracias Claudia. Ahí estoy lindo el chat. Así que... Sí, ahí debería funcionar ese link. Si no, si tienen alguna duda, me pueden escribir. Yo les puedo dejar mi correo, les puedo dejar las redes, les mando después como el enlace directo para los cómics. El cómic está pensado en 4 partes. La primera parte es la historia del poblamiento de la isla, cómo llegan desde la Polinesia a Isla de Pascua. La segunda parte es esta historia de las guerras tribales con las vírgenes Nehru. La tercera parte es la historia de los esclavistas peruanos que llegan a la isla y se llevan mucha gente a trabajar como esclavos a Perú. Se pierde como la lectura de las tablillas rongorongo, estas tablillas parlantes. Y el cuarto, que debería empezar ya estar empezando a dibujarse este año, debería salir el próximo, es sobre 2 mujeres, una arqueóloga inglesa y una especie de chamana Rapa Nui, que se conocen en 1900 y que se hacen muy amigas. Entonces ahí es como la historia bonita entre esta inglesa
que era arqueóloga que estaba documentando los Moai, y esta chamana que quiere hacer literalmente una revolución en la isla porque quiere como que la isla quede para los isleños. Y es como, ella se llamaba María Ngata, entre María Ngata y Catherine Routledge, que es el cuarto tomo y final. Así que ahí deberían estar los 4 listos. Así que... Súper. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, ¿cierto, Paloma, Vanna? Dándole no las hay problema. gracias a todos y todas y todos los asistentes. Invitarles a mañana, ¿cierto? Que vamos a tener nuestro último taller, Paloma, con Javier Iribarren, para que nos acompañen. Y ha sido un verdadero placer, Berna. Muchísimas gracias. La verdad es que hemos disfrutado mucho y estoy segura que a todos te vamos a leer con mucho agrado y vamos a pasar tu literatura también en nuestras clases, a nuestros estudiantes. Esa es la idea, ¿no? Y invitar a la reflexión, estos viajes por la memoria que son tan nutritivos. Así que Sí, muy agradecida. muchas gracias a todas y todos por escuchar el taller, por pensar, por empezar. Yo espero que estén todos pensando qué hacer, acordándose de su infancia, de cosas que les gusten, y pensar como en esta idea de cómo son estos viajes al pasado, que pueden ser de múltiples formas. A través de la memoria es uno de ellos, por supuesto. Así que muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias a todos. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Una buena Gracias. tarde. Gracias por venir. Chao. Muchas gracias, Chao, Berna. chao.